От окон, пиздец. Vladimir Putin pensó que podría conquistar Ucrania fácilmente. Lanzó ataques pesados contra plantas de energía, instalaciones de infraestructura y objetivos civiles en Kiev, Leópolis y Yarkov. Cientos de miles de ciudadanos ucranianos quedaron a oscuras, pero no logró intimidarlos. A pesar de los cortes de energía, los residentes de Kiev no se desaniman y están organizando picnics en el clima frío. A pesar de todos los desafíos, están desafiando a Putin. Rusia no pudo romperlos, y el karma, como un boomerang, regresó para golpear a Rusia. La venganza de Ucrania fue instantánea y devastadora. La geografía rusa, que se extiende desde Moscú hasta Oriol, desde Belgorod hasta Saratov y Engels en la línea del Volga, y de allí a Krasnodar, fue gradualmente envuelta en un anillo de fuego. Cientos de miles de rusos fueron sumidos instantáneamente en el frío y la oscuridad. Los cortes de energía paralizaron los servicios sociales en Rusia. El país se sumió en el caos. Para entender la audacia de esta operación, primero debemos mirar la parte superior del mapa, a Moscú, el corazón del poder ruso. El Ministerio de Defensa ruso había desplegado sistemas Pantsir, baterías S-400 y escudos de guerra electrónica alrededor de la capital. Se decía que Moscú era una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, la inteligencia ucraniana demolió esta afirmación con una sola operación a medianoche. El objetivo era la ciudad estratégica de Krasnozahodsk en el Oblast de Moscú. Este no es un suburbio ordinario, es un cruce crítico en la cadena de suministro industrial y energético de la capital. Las imágenes de la zona demostraron que una estación transformadora había sido completamente devastada por sabotaje o un ataque con drones. Los funcionarios rusos se aferraron a la habitual mentira sobre la caída de escombros. Sin embargo, los sucesivos sonidos de explosiones en la región de Serpukhov gritan que esto no fue un accidente aislado, sino un ataque coordinado destinado a romper el anillo energético de Moscú. Ucraniano. Joder, espero que no nos jodan aquí. No nos van a joder. Mira esas explosiones allí. Sin embargo, Ucrania combinó el impacto en Moscú con destrucción en las provincias. Vamos un poco al sur en el mapa, Oriol. Aquí, la central térmica de Oriol fue atacada. Imágenes publicadas en redes sociales muestran el ataque al edificio principal de la turbina de la planta o al patio de maniobras en toda su brutalidad. El humo en Oriol no solo significa un corte de energía. Esta planta mantenía a flote la producción industrial de la región. El hecho de que los drones hayan podido penetrar tan profundamente, justo en el corazón de Oriol, y atacar la planta con precisión milimétrica es prueba de que las defensas aéreas rusas son completamente porosas. Durante toda la noche, los residentes de Saratov y Engels fueron despertados por el sonido de motores atravesando el cielo, seguido de explosiones. Los aeropuertos en Saratov y Penza fueron cerrados de inmediato. Los vuelos fueron suspendidos y el cielo fue cerrado al tráfico civil. Engels, en particular, es de importancia crítica porque es la base de los bombarderos estratégicos de Rusia. El hecho de que drones ucranianos penetraran el escudo de defensa aérea aquí e infiltraran la ciudad muestra que incluso los activos más valiosos del ejército ruso están ahora atrapados, y el eslabón más débil y trágico de la cadena, Krasnodar y Afipsky. Aquí es donde la guerra pasó de ser una tragedia a una desgracia. Cuando los drones ucranianos se acercaron al área, las baterías de defensa aérea rusas entraron en pánico. La evidencia en video que poseemos muestra un misil S-300 disparado por el ejército ruso, desviándose de su curso y golpeando directamente una casa civil en Afipsky. Las imágenes son horribles. El techo de una casa es volado por el mismo ejército que se suponía debía protegerla. Desde otro ángulo, vemos la casa envuelta en llamas y a los civiles indefensos. Esto no es un accidente. Es una combinación mortal de falta de entrenamiento, pánico y tecnología obsoleta. Mientras intenta detener a Ucrania, Rusia está bombardeando a su propia gente. El mismo caos se desató en Belgorod. La central hidroeléctrica Michurinskaya y sus alrededores fueron golpeados por misiles, mientras que las defensas aéreas resultaron inadecuadas. Ucrania también asestó otro golpe a la línea logística vital del ejército ruso, Yeisk. Esta ciudad en la costa del mar de Azov, con su base aérea estratégica y puerto militar, es el órgano más vital que alimenta el frente sur de Rusia. El ataque aquí fue tan efectivo que fuentes locales e informes filtrados confirman que exactamente 80.000 personas, personal militar y viviendas de la base aérea quedaron atrapados en la oscuridad total en cuestión de segundos. Considere esto, 80.000 personas. Esto equivale a cerrar una ciudad europea de tamaño mediano.
La explosión de la estación transformadora en Yeisk no solo afectó a los civiles, sino que también apagó los sistemas de radar de la base aérea, las bombas de combustible y las grúas de carga de municiones. La Guardia Nacional rusa, al intentar proteger Moscú, había dejado Yeisk, su puerta trasera, completamente indefensa. Y la ola de ataques no se detuvo ahí. Ucrania había desplegado el mapa energético de Rusia como un cirujano en la mesa y marcado sus puntos más débiles. En la ocupada Melitopol, ese haz de luz vertical que cortaba el cielo como un láser era una prueba visual de que la línea de transmisión principal de 330 kilovoltios que alimentaba a las fuerzas de ocupación rusas había sido cortada. Esta cadena de ataques creó una fractura psicológica y estructural irreparable en el frente interno de Rusia. Sus efectos van mucho más allá de una derrota en el campo de batalla, alcanzando el subconsciente colectivo. El primer y más devastador efecto es el terror estatal y el fracaso de la seguridad. Mientras el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, restauró la calefacción en 6.000 hogares a pesar de los ataques rusos, la incapacidad de Putin para extinguir incendios justo al lado de su propia capital está teniendo un efecto devastador en el pueblo ruso. Esa casa golpeada por su propio ejército en Krasnodar es un punto de inflexión para el pueblo ruso. Hasta ahora, el trato de Putin era «obedéceme y te protegeré de Ucrania». Las imágenes de Ufimsky rompieron ese acuerdo. Los ciudadanos rusos ahora se preguntan «¿Quién me matará? ¿Un dron ucraniano o nuestro propio S-300 en pánico?» Cuando suenan las sirenas de defensa aérea, la gente corre a los refugios, ya no temiendo al enemigo, sino a sus propios protectores. Este es el comienzo del fin para un régimen. El segundo impacto es la ceguera industrial y energética. Rusia es un país que experimenta temperaturas de -20, -30 grados en invierno. En tal clima, un corte de energía no solo significa oscuridad, es una orden de congelación. Cuando se va la luz, las bombas de circulación de los sistemas de calefacción central se detienen. El flujo de agua caliente en las tuberías se corta y en solo unas horas esa agua se congela, se expande y revienta las tuberías desde adentro. Este escenario se está desarrollando actualmente en las regiones interiores de Rusia, no por un ataque, sino por negligencia. En Irkutsk vemos transformadores explotando debido al congelamiento y personas comenzando a congelarse en sus hogares. En la República de Komi, las líneas eléctricas están colapsando debido a la decadencia. Los ataques de Ucrania están acelerando esta decadencia natural. Preparar las tuberías rotas en Yeisk o los suburbios de Moscú tomará meses, incluso después de la guerra. La fontanería dentro de las paredes tendrá que ser completamente reemplazada. Esta es una compensación de guerra impredecible de miles de millones de rublos para la economía rusa. Ucrania está castigando a Rusia no solo por hoy, sino por la próxima década. El ataque a la central térmica de Oriole ha paralizado el cinturón industrial al sur de Moscú. Estas plantas de energía no solo calientan hogares, suministran a fábricas que producen acero, repuestos y municiones para el ejército ruso. Cuando la planta de energía es golpeada, los hornos se enfrían y las líneas de producción se detienen. Combinado con el ataque a Michurinskaya en Belgorod, esto crea una embolia energética en la logística militar rusa. Las fábricas modernas, las máquinas CNC y las líneas de producción requieren energía ininterrumpida y de alta calidad. Incluso una caída repentina de voltaje puede dañar el equipo de fabricación de precisión. Además, un corte de energía en invierno significa que los sistemas de calefacción de la fábrica también se apagan. El tercer efecto es la saturación y el enmarañamiento de la defensa aérea. El accidente en Krasnodar demuestra lo cansados y sobrecargados que están los sistemas de defensa aérea rusos. Los operadores están cansados. Los sistemas son antiguos. El software es defectuoso. Ucrania está saturando los sistemas de radar rusos enviando grandes cantidades de drones baratos, forzándolos a cometer errores. ¿El resultado? O los misiles no logran encontrar sus objetivos como en Oriole y las plantas de energía son alcanzadas, o como en Krasnodar, los misiles fallan sus objetivos y golpean edificios civiles. En ambos escenarios, la estrategia de Ucrania gana. El cuarto efecto es el terror energético simétrico. Ucrania ha creado su propio disuasivo contra el chantaje nuclear de Rusia. El mensaje de Kiev es muy claro. Si congelas nuestras ciudades, quemaremos tu capital. Este es el único lenguaje que obligará a Putin a sentarse a la mesa, el lenguaje del poder y la destrucción. Rusia ahora tiene que pensarlo 2 veces antes de atacar la infraestructura energética de Ucrania, porque están sentados en una casa de cristal y Ucrania ahora tiene algunas piedras muy grandes en la mano. Toda esta cadena de eventos nos lleva a una única verdad estratégica. Vladimir Putin ha caído en una posición de jaque mate estratégico mortal conocida como el dilema de Moscú. Los recursos de defensa aérea de Rusia no son ilimitados. El número de S-300, S-400 y Pantsirs es finito.
Estos sistemas están siendo utilizados intensamente en la línea del frente contra las amenazas de ataque MS y F-16 de Ucrania. Sin embargo, la guerra moviéndose hacia Moscú está obligando al Kremlin a tomar una decisión terrible. La primera opción es retirar los sistemas de defensa aérea del frente para proteger Moscú, San Petersburgo y centros críticos como Yeisk. Esto es un suicidio militar. Las fuerzas rusas en los frentes de Donbass y Zaporilla estarían completamente expuestas a la artillería y aviación ucranianas sin un paraguas aéreo. El equilibrio en el frente podría colapsar a favor de Ucrania en cuestión de horas. La segunda opción es mantener los sistemas en su lugar en las líneas del frente y observar cómo Moscú y las ciudades rusas son atacadas sistemáticamente por drones ucranianos, sumidas en la oscuridad. Esto es un suicidio político. La autoridad de un líder que no puede proteger su propia capital, que deja a su pueblo en el frío y la oscuridad, no puede sobrevivir en ninguna dictadura. El sabotaje en Briansk es la evidencia más concreta de que se ha perdido el control. Para la economía rusa, esta situación es un golpe aún más fuerte que las sanciones. Las turbinas de gas, los sistemas de control y los transformadores de alta tensión necesarios para reparar plantas de energía térmica como Michurinskaya ya no se producen en Rusia. Estas eran tecnologías de gigantes occidentales como Siemens y General Electric. Ahora esas partes se han ido. Rusia no podrá reparar estas instalaciones. Intentarán mantener el sistema funcionando con parches y repuestos de baja calidad de China, pero esto allanará el camino para que el sistema colapse en una catástrofe aún mayor. El entorno financiero actual está endureciendo las restricciones sobre el Kremlin día a día. Los ingresos del petróleo y el gas natural no son solo un elemento en el presupuesto federal ruso, son una cuestión de supervivencia estructural. Según los últimos informes de Reuters en enero de 2026, los impuestos sobre el petróleo y el gas natural continúan representando aproximadamente una cuarta parte de los ingresos del presupuesto federal. Esta es la arteria principal que alimenta la máquina de guerra de Rusia. Sin embargo, esta arteria ahora está bajo presión por dos lados. Por un lado, los precios mundiales del petróleo crudo mostraron una caída inesperada y pronunciada en 2025. Esta caída redujo radicalmente las ganancias que Rusia obtendría incluso si continuara vendiendo físicamente petróleo. Esto es precisamente donde entran en juego los ataques físicos a la infraestructura energética de Ucrania. Estos ataques paralizan la planificación financiera de Rusia al crear volatilidad en los mercados. Ya luchando con precios bajos, las fuentes de ingresos ahora se ven agravadas por enormes pérdidas operativas y crecientes gastos de defensa. La destrucción de una planta de energía en Oriol o un transformador en Yeisk no es solo un costo de reparación, significa detener la producción en esa región y, en consecuencia, la incapacidad del Estado para recaudar impuestos. Cuando la retaguardia se convierte en una zona de combate, la operación de Rusia pierde una ventaja clave, la capacidad de separar el consumo de guerra en el frente de la generación de ingresos domésticos y la normalización. El objetivo de Ucrania no tiene que ser un cierre completo. Un resultado más alcanzable es una inseguridad permanente que obligue a Rusia a defender más territorio, proteger más infraestructura y gastar más para mantener los sistemas operativos. En este punto, el ritmo de la guerra se escapa del control de Moscú y entra en un ciclo de intervención forzada. Vladimir Putin quería usar el invierno como un arma. Planeaba azotar el frío como un látigo sobre el pueblo ucraniano, pero el viento ha cambiado. Ahora, ese látigo está azotando de vuelta en la cara de Rusia. El humo que se eleva en los suburbios de Moscú, las 80.000 personas sumidas en la oscuridad en Yeisk y ese arco eléctrico en los cielos sobre Melitopol anuncian la nueva y despiadada cara de la guerra. Ucrania está luchando contra Rusia no solo con sus soldados, sino también con su oscuridad, y las opciones del Kremlin se están agotando. ¿Sacrificarán las líneas del frente para mantener las luces encendidas o entregarán a Rusia a la oscuridad para mantener el frente? Solo una cosa es segura en este momento. Este invierno será muy largo, muy frío y muy oscuro para Rusia, porque la guerra ya no está en las pantallas de televisión. La guerra está ahora en el hogar de Rusia, en las farolas que no se apagan y los radiadores congelados. Esta es la estrategia de oscuridad contra oscuridad, y parece que Rusia está a punto de perderse en esta oscuridad. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informados sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por